Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están? ¿Estamos con buen audio? Sí, dice, se le escucha bien. Ya, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a continuar con el tema de ayer. Quiero terminar esto, que es largo. ¿Hay buena visualización? Sí, dice, se ve Ya. la pantalla. Entonces, estamos con lo que es un centro turístico. El centro turístico puede convertirse en un polo de desarrollo turístico siempre y cuando cuente con una planta turística que tenga estos servicios: alojamiento, alimentación, esparcimiento, agencias de viaje, información sobre facilidades, atractivos, comercios, oficinas de teléfonos, transporte interno, conexiones con sistemas de transporte, etcétera, etcétera. Esto ya habíamos quedado ayer en la última clase, les había ya mostrado esta diapositiva. Sin embargo, también existen dos condiciones. Debe tener una actividad exclusiva del conglomerado urbano, es decir, donde está sentado el polo de desarrollo turístico. Pero además una actividad más, se debe convertir esta actividad en una actividad más del conglomerado urbano. ¿Ya? Por ejemplo, un polo de desarrollo turístico es Cancún. Cancún ha logrado sobreponerse por la calidad de sus atractivos, ha logrado sobreponerse al centro urbano que lo acoge. Muchas veces esto es perjudicial porque resulta que la ciudad, el área urbana o rural donde está sentado pasa a ser a un segundo plano, y lo que surge es el polo de desarrollo, en este caso Cancún. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿ya? Muchas zonas o polos de desarrollo turístico se han propuesto para Bolivia, por ejemplo, Uyuni. Uyuni es un polo de desarrollo turístico. ¿En base a qué? Al atractivo del Gran Salar de Uyuni, ¿ya? Entonces hay que ver, hay que evaluar, los planificadores tienen que tomar en cuenta qué es lo más conveniente. Siempre y cuando la comunidad receptora se beneficie de los ingresos que se generan por la actividad, entonces está bien que el atractivo se sobreponga a las actividades que cotidianamente se hacen. Hasta ahora, Uyuni, la población de Uyuni, ha logrado articular sus actividades comerciales de transporte, de vivienda, etcétera, al Salar de Uyuni. Entonces, eso está bien, ¿verdad? La razón de ser los centros turísticos son los atractivos. Va a haber un centro turístico cuando su razón de ser son los atractivos. Y tenemos estos centros turísticos, esta tipología de centros turísticos. Hay un centro turístico de distribución, como su nombre lo indica, distribuye a los visitantes a otros lugares, a otros destinos. Hay un centro turístico de estadía, que también permite que los visitantes hagan turismo en el lugar que los acoge. Hay centros turísticos de escala, cuando el visitante permanece un tiempo, el tiempo nos va a dar en la teoría, un tiempo entre un destino u otro. Por ejemplo, un centro turístico escala entre el destino Sucre, Uyuni, es Potosí, puede ser Potosí, dependiendo cuánto tiempo se quedan los turistas en Potosí. Y el centro turístico de excursión es aquel lugar donde los visitantes acceden
por menos de 24 horas. Su visita es menos de 24 horas. Incluso no llegan a pernoctar muchas veces, ¿ya? Hay un lugar que no sé si ustedes han oído hablar, que son los Sintis, Camargo, San Lucas, Camargo, Villabesia, Culpina, Incahuasi. Son 5 municipios que conforman los Sintis en Chuquisaca. Por ejemplo, el Camargo se ha convertido en un centro de estadía porque distribuye hacia Culpina, hacia Incahuasi, hacia San Lucas, hacia Villabesia, los turistas que pernoctan en Camargo y van en el día a visitar estos otros poblados o estos otros municipios, los atractivos de estos municipios. Eso hay que verlo con ejemplo, ¿ya? Y vamos a ver cada uno. ¿Cuándo es un centro turístico de distribución? Cuando la totalidad del equipamiento del alojamiento se ubica en esta ciudad. Vamos a suponer que de Cochabamba van a visitar el santuario de la Virgen de Urcupiña. Cochabamba es el centro de distribución, porque Quillacollo carece no de servicios de hospedaje, pero tal vez carecen en la calidad que los turistas buscan. Vamos a suponer hoteles de 5 y 4 estrellas. Quillacollo tiene residenciales, alojamientos, pero no tiene hoteles de 5 estrellas. Entonces los turistas se quedan en Cochabamba, pero van a visitar Quillacollo. Entonces, Cochabamba, el municipio, se convierte en un centro turístico de distribución. También hay otras condiciones, parte de la alimentación, comercio, servicio de guías, otras instalaciones, estacionamientos, miradores, etcétera, deben estar ubicados en los atractivos turísticos. Los turistas permanecen de 1 a 3 días para conocer la mayor parte de atractivos. Y aquí lo importante, desde el conglomerado urbano, como les decía, Cochabamba, que les sirve de base, los turistas visitan atractivos incluidos en su radio de influencia y regresan para dormir. ¿Estoy con buen audio, chicos? Sí, dice. Sí, lice. Ya. Aquí vamos a ver esto qué es, chicos. El Coliseo El Coliseo. de Roma, ¿verdad? Entonces, Roma, en Italia, el país de Italia, Roma es un centro turístico de distribución. Tiene la mayor cantidad y calidad de servicios en su ciudad y desde Roma se distribuyen a Milán, a otros pueblitos, a Venecia, al Vaticano, etcétera, ¿ya? Y aquí vemos también que, ¿qué vemos, chicos? Es el sitio arqueológico al lado del Coliseo. Exacto. Y aquí vemos El Vaticano. el Vaticano, la iglesia de San Pedro, que estos días va a estar muy visitada. Y aquí vemos el Vaticano, interior del Vaticano. Este sería el museo, creo, del Vaticano. El Museo del Vaticano, ¿no? Entonces, ellos no duermen en el Vaticano, duermen en Roma, pero desde Roma se trasladan al Vaticano. Y aquí vemos otros ejemplos de la arquitectura neoclásica en Roma. Y aquí vemos, ¿qué vemos? La fuente de Trevi. Exacto, famosa, muy visitada. Aquí, ¿No es Plaza Garibaldi? no, 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 no. No, aquí es Venecia.
Aquí tenemos parte de la campiña, no sé el lugar, seguramente también es Roma. Algunas imágenes me ha arrojado el Google. Y aquí tenemos también el, que se llama. ¿De qué se trata? ¿Por qué les muestro estas imágenes? Porque ustedes en su exposición me van a mostrar el centro, en este caso, de distribución con imágenes. ¿Ya? ¿Qué otros lugares se puede conocer? Y entramos al centro turístico de estadía. Y la pregunta, ¿habrán destinos con un solo atractivo turístico? Imposible. No hay atractivos con un solo destino o con un solo atractivo turístico. El turismo comienza a desarrollarse por medio del aprovechamiento de un único atractivo. Y al tiro nos viene la imagen de Egipto y las pirámides de Egipto. Hablamos de Francia y nos viene a la memoria la Torre Eiffel. Hablamos de Brasil y nos viene el carnaval. Entonces, normalmente hay un atractivo que se posiciona en la mente del consumidor de un país X, ¿no? Es el atractivo que ha logrado sobresalir. Y su característica fundamental es el tiempo de estadía. Pero ¿hay un solo atractivo? No. En torno a ese atractivo de gran magnitud, de jerarquía 5, que puede ser natural, cultural, puede ser de cualquiera de las categorías, pero su jerarquía es la más elevada, hay otro tipo de atractivos. Estos atractivos no siempre no deberían ser solo para ver, para admirar, sino también para realizar una actividad, ¿no? Esa es la característica actual del turismo de intereses especiales, que el turista no solo vea, sino también haga. Y los turistas están en su centro de estadía y regresan todos los días al mismo atractivo a practicar su deporte o actividades preferidas. Entonces, por ejemplo, en Suiza hay los centros de esquí de invierno, se ubican ellos en un lugar con todas las comodidades necesarias y van todos los días a practicar el deporte. Ese es un claro ejemplo. O el tema, por ejemplo, del turismo de playas. El turista se ubica en un centro urbano, pero vuelve o va más bien todos los días a la playa, a hacerse el bronceado, a hacer actividades deportivas acuáticas, etc. Por lo tanto, su planta turística, vale decir, en equipamiento e instalaciones, debe ajustarse a las necesidades del consumidor para conservar su clientela tradicional. Deberá además cada vez renovarse, redecorar, actualizar la mercadería, los servicios que se venden, cambiar programa de espectáculos, revisar en general el servicio que presta. Hay un lugar en España que es el jet set para los europeos de toda Europa. Visitan mucho Marbella. Es un centro de estadía, pero que todos los años en la época de verano se van, ¿no? La gente que tiene bastante dinero se va a Marbella. Entonces, cada año no pueden ofrecer lo mismo. Entonces, se reinventan espectáculos, se reinventan opciones de compra de su producto. Hay una noche digamos, de disfraces en sus eventos, hay una noche de cha-cha-cha, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tienen que reinventar su producto. No pueden ofrecer solamente la costa de Marbella, que es preciosa, es un mar celeste, azul, turquesa, impresionante, sino que cada año renuevan. Entonces el turista quiere ir, ya conoce la playa, ya conoce el mar,
pero siempre hay algo novedoso para ellos. Estos centros de estadía realmente son importantes, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunas fotitos. Miren esta belleza. Digan si no quisieran estar ahí. Aquí, por ejemplo, está el mar y este puente nos permite ver lo que es una instalación turística. Estas cabañas que ustedes ven son parte de las instalaciones, de tal manera que cuando llegue el turista tenga servicios, qué sé yo, para cambiarse de ropa, para alquilar equipos, para poder acceder al mar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí vemos un hotel con vista al mar, con otro tipo de instalaciones, reposeras. Seguramente este es el área de cambiado, etcétera. Y aquí vemos un centro de esquí, ¿no? El centro de esquí, este es el atractivo. Este es el atractivo, pero los turistas pueden regresar al lugar que se les ha preparado y vuelven todos los días a hacer la práctica del deporte. Aquí tenemos otra imagen. Acá tenemos, por ejemplo, la piscina normal, pero dentro de la piscina tenemos una instalación, un servicio de gastronomía, pero que les permite conversar, tomarse un trago, etcétera, ¿no? Y aquí también tenemos una instalación, tenemos una piscina totalmente equipada con toboganes y todo eso. Y las reposeras. Esto es parte de la instalación del hotel. El atractivo, el mar, el clima, el sol. Y aquí vemos cómo van adecuando. Miren, un cine en casa o cine en la playa, más bien vamos a llamarlo así. Miren, en plena playa se han adecuado estos sillones para que los turistas puedan visualizar una película, ¿no? Puede ser, me imagino, la fauna típica de la costa, del mar que está ubicado al fondo. A lo mejor estos turistas al día siguiente van a hacer un buceo, van a hacer actividades de snorkeling, etc. Y aquí vemos los espectáculos, ¿no? Por ejemplo, los espectáculos que se dan en Cuba, en La Habana, son famosos. Lo mismo el Brasil, porque cada vez renueva. O sea, el turista no dice, ya he ido a Cuba y he visto, no. Hay otro programa, otro tipo de actividad que los mueve a volver a estos lugares. ¿Cuál es el centro turístico de escala? No es tan común como los anteriores. Los más comunes, centro de estadía y distribución. Los centros de escala se dan en coincidencia con los nudos de las redes de transporte y con etapas intermedias de los recorridos de larga distancia, entre una plaza de mercado emisor y otra de mercado receptor. Les daba el ejemplo de la Ruta del Sur, muy conocida, Sucre, Potosí, Uyuni. El centro emisor, vamos a suponer que es Sucre. Hay una parada intermedia obligada en este tramo en Potosí y el destino final Uyuni. Los nudos de transporte pueden ser lugares de cambio de sistema de transporte también. Pueden ir, por ejemplo, y antes se solía hacer este viaje, ir hasta Potosí en tren, que era un espectáculo, y de Potosí se iba por vía terrestre, carretero.
transporte terrestre al aéreo y viceversa, así como de una línea a otra. Generalmente los centros de escala carecen de atractivos, pero puede haber excepciones. Difícilmente la estadía en un centro de escala se prolonga por más de una noche, sobre todo en los centros de escala ubicados en carreteras, donde normalmente se les da alimentación y gasolina. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Chicos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la terminal bimodal Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué bimodal? Porque desde esta terminal podemos nosotros tomar transporte terrestre, ya sea férreo o carretero. Y aquí tenemos el Aeropuerto Internacional de Birubiru. Y como vemos en esta imagen, en este plano, desde Bolivia se puede viajar a estos destinos, donde podemos encontrar en sus diferentes tramos centros de escala. Hay un viaje, por ejemplo, a Miami. Muchas veces la escala es Panamá, ya que se puede cambiar de aerolínea. Lo mismo sucede con los vuelos a Europa. A veces se para en el Brasil, es como centro de escala, se queda en el aeropuerto, o otras veces en Colombia, en Bogotá, etcétera, ¿ya? Y aquí vemos ejemplos de otras terminales. Aquí vamos a entrar a lo que es un centro turístico de excursión. Centro turístico de excursión son los que reciben por menos de 24 horas turistas procedentes de otros centros. Y aquí vemos qué imagen. Puente Melgarejo. Ay, no sé. No sé si es el Puente Melgarejo. El Parque Ecoturístico Pairumani es un centro de excursión. Están en Cochabamba como centro de estadía y se van a Pairumani en el día. ¿Ya? Hay cabañas, pueden dormir, pero no van a permanecer más de 24 horas. ¿Qué es un complejo turístico? Esto es importante. Son conformaciones poco frecuentes porque dependen de la existencia de uno o más atractivos de la más alta jerarquía. Ya les dije que la más alta jerarquía es 5. ¿Y qué dice esta jerarquía, la 5? Que cualquier atractivo es capaz de motivar la visita de turistas internacionales y turistas nacionales. Ya por sí solos, no necesitan de ningún otro atractivo más. Y ahí tenemos en Bolivia el ejemplo del Salar de Uyuni. Ya ha logrado posicionarse en la mente del consumidor el Salar de Uyuni en el mundo, pero también los bolivianos queremos ir al salar. ¿Ya? Un complejo turístico llega a ser una derivación de los centros turísticos de distribución que alcanzan un orden superior. En algunos países parecen agrupaciones mayores o iguales, pero de mayor jerarquía que los del centro y menores a los de una zona. Eso significa que un complejo turístico es menor que una zona turística, pero es mayor que un centro. El tipo de atractivo no debe ser de la misma clase que los que sirven de base a los de estadía. Ah, hay otra condición, ¿no? En los cuales la permanencia media de los turistas es superior a los 3 días.
sino que debe pertenecer a la tipología propia de los centros de distribución: lagos, montañas, lugares históricos, ruinas, sitios arqueológicos, etc. Por eso les decía que este fin de semana, que es larguito, lean Bullón. Ustedes hablen, ejerciten, hagan una clase entre el grupo y digan, este lugar escogeremos, nos va a permitir definir todos estos tipos de espacio. Eso es lo ideal, que ustedes ejerciten. El complejo turístico, para que funcione adecuadamente, requiere la presencia de un centro turístico de distribución que debe cumplir con todos los requerimientos señalados en su definición, ¿no? Y aquí vemos, ¿qué vemos? Las cataratas Iguazú. del Iguazú. Iguazú, ¿no es cierto? ¿Y qué es esto? Son como pasarelas, así. ¿Pero qué es en lenguaje técnico? Como un circuito. Es una instalación. Es una instalación turística. Porque permite ver el atractivo, chicos. Permite ver el atractivo. El atractivo son las cataratas. Pero yo no puedo ver pues desde el agua, desde la tierra, desde más allá. Entonces han creado una instalación, que es una pasarela, es un puente, un mirador de observación. Ahora, este atractivo, las cataratas, es compartido por 3 países: Argentina, Brasil y Paraguay. Desde estos 3 países se puede llegar a las cataratas del Iguazú. Y cada lugar, cada ciudad que acoge a los turistas les ofrece opciones diversas. Son centros de estadía, de distribución, porque distribuye a los turistas desde el conglomerado urbano al atractivo. ¿Ya? Entonces, aquí está Foz de Iguazú. Cataratas del Iguazú. Entonces, hay que ver la ubicación. Y aquí vemos nuevamente cómo las cataratas del Iguazú, en sus diferentes paisajes, se pueden ver desde puntos distintos. Y ofrece el Brasil, ofrece la Argentina y ofrece el Paraguay. Respecto del complejo estamos hablando, respecto del complejo turístico y su radio de influencia, cuando este depende de un solo centro turístico, hay que trazarlo con las mismas técnicas explicadas. En cambio, se estructura con base en 2 o más centros, el radio de influencia se calcula trazando por separado el de cada centro y sumando las partes restantes. Aquí interviene también la matemática, o no crean que se han escapado. Miren, como en el caso anterior, las cataratas del Iguazú pertenecen a 3 países distintos, estos 2 o más centros, en este caso 3, sus radios de influencia se debe trazar por separado. Y de cada centro sumando las áreas resultantes. Y aquí vemos un complejo turístico, dice, la distancia que separa ambos centros fuera inferior a los 120 kilómetros, en cuyo cada caso, el centro quedaría comprendido en el radio de influencia del otro. El complejo turístico está favorecido por la fluidez de las comunicaciones. Debe estar. Hay problemas de la competencia, o sea, con un progreso de complementariedad de servicios mediante asesoramiento y control de la actividad. Cuando queremos planificar un complejo turístico, debemos pensar en estas 3 cualidades o características. Ya, nos vamos a quedar en la unidad turística. Quiero saber si hay alguna pregunta hasta acá. Quiero saber si hay alguna pregunta hasta acá, chicos.
¿Ninguna? Ninguna, Alicia. No, Ya. todavía no. Les he puesto la tarea. Quería mostrarles la tarea. ¿Han visualizado la tarea que les he dado? Sí, le hice una pregunta. ¿Esa tarea va a ser individual o grupal? No, la tarea es individual y la deben presentar con el formato que les he dado. La tarea grupal la van a hacer después. Primero quiero ver cómo piensa cada uno. ¿Ya? Está bien, Y la fecha de presentación es la otra semana. ¿No es cierto? Chicos, Está bien, Alicia. bueno, si no hay entonces ninguna otra pregunta, nada, yo pensé que tenían porque después van a surgir las dudas por teléfono. Ni yo ni Shesit vamos a contestar. ¿Han revisado? Chicos, Dicen, yo he leído, pero en lo que dicen en lo que sería cada uno individual. no te he entendido bien. ¿Puedes repetir, por favor? Dicen en el trabajo, en lo que dice la explicación, vamos a hacer en los grupos conformados. O sea, primero lo vamos a hacer en lo que consiste la tarea el primero. Claro, les voy a leer. Les voy a explicar más bien. Los estudiantes deben realizar su segundo trabajo de investigación, que consiste en aplicar, inciso A, la teoría del espacio a las clases de espacio a un territorio que ustedes elijan. La tarea es individual. Eso quiere decir que van a elegir un territorio. Puede ser el país, puede ser una zona de la región del altiplano, de los valles, de los llanos, una mancomunidad, etcétera, etcétera. Y de esa zona ustedes tienen que hacer o dar ejemplos de todos los tipos de espacio que que se les da en Roberto Bullón. ¿Ya? Una zona turística, centros turísticos, de distribución, de escala, de estadía, etcétera, etcétera. Los corredores, todo eso tienen que ustedes aplicar de la teoría a la práctica. Para eso lo van a hacer individualmente, no lo van a hacer en grupo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se esfuercen y cada uno haga, posteriormente, la otra semana se van a reunir en grupos. El grupo que tiene cada persona lo van a discutir, van a exponer qué ha pensado cada uno. Y de ahí van a elegir el mejor lugar para mostrar en la realidad, ¿ya? Las tipologías de espacio turístico en Bolivia. Para eso les he puesto el capítulo 3 en extenso de Bullón. Y les pongo la tarea que deben poner con el formato indicado, que no deben repetir un espacio turístico, que deben elegir un espacio realmente que pueda aplicarse. Y no me diga, no, yo he elegido Sipe Sipe, no es una zona, no hay centro, no hay corredor.